Esta mañana vamos a hablar del tema, bueno, el tema de esta mañana se llama un pacto con Dios. ¿Amén? Un pacto con Dios. Hoy vamos a hablar del tema un pacto, a donde vamos a aprender qué es un pacto, qué debo de hacer, qué son los resultados. Amén. Para empezar, hermanos, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Amén? Un pacto se considera un tratado, un acuerdo o una promesa. ¿Amén? Tratado, un acuerdo, una promesa, o en el caso de nosotros hacemos un pacto con Dios, se considera como un contrato. ¿Amén? Un contrato con Dios. Y ese contrato empieza con la fe, empieza con la oración y la obediencia. ¿Amén? Que esas son las tres cosas que son inseparables. ¿Y que son los resultados de un pacto con Dios? Bendiciones. Amén, amén. Amén. Los invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias, donde podemos hablar de unos pactos y sus bendiciones. Amén. Vamos a empezar, hermanos, en el libro de Génesis 9:13. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 9:13. Cuando lo tengan, lo pueden leer, por favor. Amén. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será el señal del pacto entre mí y la tierra. Aquí, hermanos, en el libro de Génesis, estamos hablando del pacto de Noé con Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estaba pasando en Génesis 9:13? Es después del diluvio, después de que Dios destruyó la tierra con agua. Amén. Amén. Llegó tanto el pecado en el mundo en ese tiempo que Dios dijo, tengo que hacer limpieza, por decir. Amén. En ese tiempo, hermanos, tenemos en mente que no llovía. En ese tiempo todavía no había lluvia, nunca había llovido. Sería como un mes, y eso es lo que se regaban las plantas, las matas, todo lo verde. Amén. Amén. Pero no llovía. Cuando Noé le estaba diciendo a todos que iba a llover, nadie le creía porque nunca había llovido hasta ese momento, hasta ese tiempo. Ahora, aquí en Génesis 9:13 está hablando del pacto que Dios hizo con Noé. Este es después del diluvio, después de que se bajó el agua, después de que ya se habían bajado y todo, Dios hizo un pacto con Noé. Y el pacto era que nunca iba a destruir el mundo con agua otra vez. Amén. Amén. Ese es el pacto, la promesa, el contrato, el tratado que Dios hizo entre Noé y Dios. Amén. Pero aquí la palabra nos dice que Dios hizo un pacto con Noé por el no volver a destruir el mundo con un diluvio. Como prenda de este pacto, como dice, mi arco he puesto en las nubes. Aquí el Señor está hablando del arco iris. Amén. Todos sabemos que es el arco iris. Amén. Aquí el arco iris, lo que es el significado realmente de un arco iris, hermano, no lo que el mundo lo tiene como un símbolo. Amén. Este es el arco iris, lo que significa el arco iris de verdad. Aquí el pacto que Dios hizo con Noé, mandó un arco iris después de la lluvia, y ese es el símbolo del pacto que hizo. Lo hizo con Noé, pero lo hizo con el mundo, por decir, este mundo no se va a ser destruido con agua otra vez, y lo selló con el arco iris. Eso es lo que quiere decir el arco iris. Un pacto, es un pacto que se hizo, una promesa, es lo que quiere decir el arco iris. No lo que el mundo lo tiene ahorita interpretado por eso. Amén. Ese pacto tenía la forma de promesa incondicional. Amén. Sabemos que nunca más en este mundo, por el pacto que se hizo con Noé, en ese tiempo va a ser destruido con agua. Nunca. Amén. Esa es la promesa que hizo Dios con Noé. Este es debemos de hacer, hermanos, un pacto porque nacemos de nuevo una vez que nos convertimos a Cristo. Estamos empezando de nuevo, por así decirlo,
un pacto con Dios es algo que debemos de hacer. Amén. Una promesa, hermanos. Ahorita les explicamos por qué. Un pacto con Dios. Cuando hablamos de los pactos, de las promesas, hermanos, estamos hablando de cosas que uno debemos de hacer. Digo que debemos de hacerlo, hermanos, porque como hermanos en Cristo debemos de tener algo con Dios, un pacto, una promesa con el Señor. Amén. Amén. En la Biblia hay muchos pactos que vamos a tocar el tema, hermanos, pero el resultado de cada pacto, hermano, es las bendiciones que nos dan. Y vamos a hablar de diferentes. Aquí la bendición era de no destruir el mundo con agua, pero ese era el pacto que hizo Dios con Noé. Amén. Pero cada uno puede hacer su pacto, porque en ese tiempo es lo que estaba pasando. Uno puede hacer un pacto con el Señor, haga una promesa, hágase un contrato con el Señor, pero recuerden que es un contrato. Amén. Unas personas, no pasó, es que no hacer los contratos, no. Hermano, hermana, contratos hacemos todos los días, hacemos cosas. El pago de la luz es un contrato, el pago del agua es un contrato, el pago del teléfono es un contrato, el pago del internet es un contrato. Amén. Todo es contrato. Comprar un carro es un contrato. Renta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiebra el contrato? Hay consecuencias. Amén. A veces, hermanos, con las cosas de Dios no se juega. Amén. Amén. Uno no puede jugar con las cosas de Dios. Si uno decide hacer un pacto es porque sabe que está en una situación que va a cumplir con el pacto. Así es. Amén. Amén. Vamos, hermanos, para el siguiente versículo. Aquí en el mismo Génesis. Ahora lo vamos a ir para Génesis, capítulo 17, versículo 2 y versículo 7. 17, 2 y 7. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Aquí en el libro de Génesis 17, aquí es donde Dios hace un pacto con Abraham. Amén. Aquí es donde hace el pacto con Abraham. En este tiempo, hermanos, Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90, su esposa Sarai. Tenían esa edad y Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y dice, pero vamos, yo soy un anciano de 100 años y mi esposa de 90. ¿Cómo es posible? Y Dios le dio un hijo. Ese hijo también, también hizo un pacto, también hizo Dios un pacto con Abraham que le iba a bendecir a toda su descendencia. Amén. Y de ahí, de esa sangre de Abraham, iba a venir la profecía de Jesucristo. De ahí viene todo, de ahí comenzó todo. Por eso Dios bendice al pueblo de Israel de todas las generaciones. Amén. Ese es un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué es lo que cuando tenemos un pacto que debemos de hacer, hermanos? La fe, la oración y la obediencia. Amén. Seguimos a Dios, seguimos en el camino de Dios, hacemos nuestro pacto, cumplimos con lo que estamos diciendo, hermanos. Cada quien puede hacer su pacto individual, su promesa con el Señor, pero hay que cumplir. Amén. Aquí cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a bendecir a su descendencia por generaciones, todavía hasta este momento está esa bendición. Amén. Para la descendencia del pueblo de Israel. Amén. El pacto que Dios hizo con Abraham era de dar un hijo a los 100 años y el pacto de ese hijo, la descendencia que iba a seguir adelante. Los pactos pueden ser de descendencia a descendencia a descendencia. Amén. Amén. El pacto que hacemos con Dios puede causarnos una cantidad increíble de bendiciones. También para nosotros, para ver como nuestros descendientes o nuestra familia, ¿no? La familia que tenemos ahorita. O sea,
el pacto, hermanos, no simplemente es para mí. Amén. Un pacto no nomás es la promesa que va a hacer con una más para beneficiar a mí, sino que también a la familia, o sea, a la descendencia. No hay que ser egoístas, hermanos, cuando hacemos un pacto. No hay que ponerle condiciones a Dios tampoco. Amén. No vamos a ponerle condiciones al Señor diciendo, por ejemplo, Señor, si yo hago esto, entonces esto. Amén. Cuando hacemos un pacto es hacemos lo que estamos diciendo que vamos a hacer y deja que Dios se encargue de la bendición. No nosotros. No pidiendo algo sin... Acuérdense, tenemos que cumplir, hermanos. Es un pacto, tenemos que cumplir. Muchas personas hacen promesas, hacen pactos y no cumplen, hermanos. Y Dios no les responde a ese pacto, pero se olvidan que ellos tampoco hicieron su parte. ¿No? Hay que hacer la parte, es un contrato, hay dos partes, no nada más uno. Amén, no nada más de dame. Señor, haga un pacto, pero dame, no. Tenemos que hacer nuestro... Y hay que ser específicos, hermanos. Cuando hacemos nuestras oraciones con el Señor, cuando estamos hablando con el Señor, cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, para hacer ese pacto, hermano, hay que ser específicos en la manera de que, ¿qué es lo que usted está prometiendo? ¿Qué es el pacto que usted está haciendo para que Dios lo bendiga? ¿Qué es lo que usted le está poniendo a Dios en contrato? Amén. Tenemos que ser específicos porque así como hacemos nuestras oraciones, hermanos, así como hacemos nuestras oraciones, nos pedimos perdón por nuestros pecados, hay que ser específicos con las cosas de Dios. Amén. Vámonos para el siguiente versículo, hermanos. El siguiente versículo sería en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en sus tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Amén. Aquí en este versículo hermano, estamos viendo ahora con Moisés. El pacto de Dios con Moisés. El pacto de aquí eran las palabras del pacto que fueron los 10 mandamientos. Aquí se nos salieron los 10 mandamientos. Allí Moisés se fue 40 días y 40 noches. ¿Amén? En el monte, allá con el Señor, allá, antes, hermanos, en ese tiempo uno podía hablar con Dios y Dios hablaba directamente. ¿Amén? En ese tiempo, sabemos muchas conversaciones que Dios tuvo con Adán, con Eva, con todos los de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahí se fue Moisés por 40 días a hablar con el Señor. Amén. Estaba en la presencia del Señor, allá en el monte de la montaña de Samaria, allá estaba. Y eso es lo que Dios le dijo, te voy a dar sus mandamientos. Entonces en un pacto, porque tú estás enfrente, tú quieres sacar mi pueblo de Israel. O sea, el pacto que Dios va a dar la promesa va a ser estos 10 mandamientos. Amén. ¿Amén? Para mi pueblo, para el pueblo de Dios. Si hacemos un pacto con Dios, asegúrate de escuchar lo que Él nos está diciendo. En el caso de Moisés, se tenía que escuchar lo que Dios le estaba diciendo para poder hacer las tablas de los mandamientos. Tenemos que estar en sintonía con Dios y el Espíritu Santo para que podamos tener esa visión espiritual y el oído espiritual listo para cualquier señal de Dios. Amén. Hay que tener ese oído y esa visión espiritual, hermanos, para cuando Dios nos hable o nos dé un señal o nos esté dando un símbolo o algo, hermanos, tenemos que saber cómo reconocerlo, cuándo reconocerlo. Amén. Y digo, ¿por qué, hermanos? Porque ahí vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones con el pacto, uno está cumpliendo con Dios, uno está cumpliendo en el camino
uno está cumpliendo con la Biblia, con la oración, teniendo fe, y las bendiciones empiezan. Amén. Las bendiciones empiezan. Pero hay que saber cómo distinguir la bendición cuando es del pacto y cuando es una bendición de lo que es, o sea, que nos estamos siendo bendecidos nomás. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense, hermanos, de esa promesa, de ese pacto. Hay que saber cuando Dios nos está contestando ese pacto. Amén. ¿Por qué? Les digo, hermanos, porque a veces no miramos, y hablamos ya de esto desde las semanas pasadas, no miramos las bendiciones cuando están allí, no las reconocemos. No reconocemos las bendiciones, no las reconocemos y pensamos que Dios no nos está hablando, Dios no nos está contestando, Dios no nos está escuchando. Cuando realmente sí nos está contestando, escuchando, pero nosotros no estamos mirando, estamos neglectando a mirar las bendiciones. Amén. Amén. Vamos para el siguiente versículo, hermanos, el versículo en el libro de Jeremías 31 al 34. 31. Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Aquí en el libro de Jeremías, hermanos, la Biblia está hablando del pacto nuevo. Amén. El pacto antiguo es el Antiguo Testamento por decir. Amén. El nuevo pacto es el Nuevo Testamento cuando vino Jesucristo. Aquí a Jeremías le está diciendo que va a haber un pacto nuevo que va a reemplazar el antiguo. Amén. Aquí Dios nos habla de la promesa del nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Es la gracia en la sangre de Cristo derramada, el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Ese es el pacto, esa es la promesa nueva que Dios nos dio. Por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Amén, amén. Pedimos perdón por nuestros pecados, en la sangre de Cristo somos lavados de nuestros pecados y este es el pacto nuevo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque aquí dice que, en la palabra dice que fue inválida el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Fue invalidado, fue inválido. Amén. Por eso tuvo que ser un pacto nuevo. Amén. Y eso fue Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque para que todos podamos ser salvos, hermanos. Mandó a su Hijo, único Hijo, al mundo con nosotros. Amén, amén. Ese es el pacto que hizo con la humanidad, con el mundo, hermanos, por decir. Todos en este mundo podemos ser salvos por Jesucristo. Tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, hay que pedir perdón por nuestros pecados, hay que ser bautizados. Amén. Hay que aprovecharnos del pacto nuevo que Dios hizo. El pacto nuevo que está allí, que es tan fácil para poder seguir en las cosas de Dios, para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén, gloria a Para Dios. enseñarle al mundo que tenemos a Cristo dentro de nosotros y ese amor que Dios nos da, que Cristo nos pone adentro de nosotros, lo podemos dar al mundo. Y somos renacidos, somos criaturas nuevas, por eso hay que tomar en cuenta, hermanos, lo de es un pacto, hermanos. Un pacto
que nosotros hemos con Dios, así como Él nos hizo el pacto, nosotros también podemos hacerlo con Él, hermano. Hagan un pacto con Dios, pero cumplan. Así es, amén. Cumplan con el pacto que hace con Dios. No jueguen con las cosas de Dios. Amén. Uno quiere que Dios cumpla, pero uno no cumple a veces, hermanos. Amén, Hay que amén. tener eso en mente. Tampoco le pongan condiciones al Señor, como le dijimos hace rato, no pongan condiciones. Es un pacto, usted no va a poner, uno no va a poner las condiciones a Dios. Dios es el que los pone. Así es. Les invito, hermanos, que hagan un pacto con Dios si no lo han hecho. Ahora, si ya han hecho un pacto anterior, ya han hecho un pacto con Dios, tal vez es tiempo de renovar un pacto, de renovar su pacto. Cosas cambian, hermanos, cosas cambian en nuestras vidas. Cuando estamos aquí, tenemos que a veces ajustarnos, a veces tenemos que cambiar cosas. Quizás algo pasó que hizo que ese pacto fuera inválido, o simplemente uno se lo olvidó, el pacto ese, la promesa que hizo Dios, ya pasó tiempo, quizás, no sé, pero los invito, hermanos, que si no han hecho un pacto, que renueven su pacto si ya lo habían hecho antes. ¿Ven? Renueven su pacto con Dios, tal vez nada más manteniendo una confianza firme con Él. La fe, la oración y la obediencia van mano en mano. Examen sus vidas y asegúrense que su fe y sus obras estén alineadas. Amén. ¿Amén? O sea, pueden ustedes analizarse a sí mismos. Uno sabe lo que necesita hacer. Uno sabe, uno orando, Dios nos muestra el camino, nos muestra lo que tenemos que hacer. Amén. Pero tenemos que dejar todo a Dios. Y usted va a hacer un pacto con el Señor, hágalo, hermanos, pero hágalo al 100% con toda la fe. Así es, amén. Con toda la fe, con toda la fe. No lo hagan por un trato, por decir, yo lo hago si tú lo haces. O tú lo haces, yo lo hago. No, hermano, no es un contrato con condición con el Señor. Amén. Simplemente se lo damos en las manos de Dios. No se les olvide, hermanos, su pacto con Dios. Si ya lo han hecho o si van a hacer un pacto, no pierdan las bendiciones. Y cuando sean bendecidos por el Señor, no olvídenos a darle las gracias por las bendiciones que nos está dando y permanecer unidos. Amén. Amén. ¿Amén? Eso sería todo lo de la predicación de hoy, hermanos. Amén.